¿qué responderle al presidente precisamente cuando él dice que el INE debería hacer un recorte de 10,000 millones respecto a lo que está pidiendo? ¿Y no le parece excesiva esa cifra que el presidente dice, digamos, no sé bien de dónde lo saque, pero él dijo en la semana que el INE aguanta un recorte de 10,000 millones? Serían esas dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Animal Político. A ver, ¿cómo? Ernesto Núñez, de Animal Político. Ernesto Núñez, de Animal Político, que no. Amigos y amigas, vamos a ir a esta conferencia de la presidenta del INE, donde chayoteros trataron de confrontarla con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en una conferencia el presidente López Obrador dijo que el INE podría ahorrar hasta 10,000 millones de pesos. Hoy trataron de confrontarla. Vamos a ver si cayó en el juego o no les hizo caso. Vamos a ir al video. Hola, ahí está. Consejeras, buena tarde. Antes que todo, pues por principio de cuentas me gustaría preguntarle del tema del presupuesto. Ya hubo una declaración por parte del Ejecutivo en cuanto a reducción de 10,000 millones de pesos. La reunión, lo que tuvieron el día de hoy, pues versó también sobre ese tema. Es consultarle su opinión a las 3 y obviamente usted, consejera presidenta, respecto al tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver, está con nosotros la secretaria ejecutiva, María Elena Cornejo, y la maestra Claudia Suárez, también encargada en este momento de la Dirección Ejecutiva de Administración. Las respuestas estarán de este lado. El tema es que la Secretaría Ejecutiva es la responsable en términos normativos de presentar el presupuesto. La Dirección Ejecutiva es la responsable de la elaboración en la práctica del presupuesto. El camino que se sigue al interior del instituto es que la comisión temporal, una vez nombrada por el Consejo General, encabeza todos estos trabajos con este conocimiento de la normativa propiamente. Y una vez que esto termina, se entrega a la Secretaría por parte de la Comisión Temporal de Presupuesto, a la Secretaría, a la Presidencia. Hacemos un alto para aprobar en la Junta General Ejecutiva la cartera de proyectos, que es la que define en la totalidad del presupuesto, que no es el que se considera presupuesto base, por eso está dividido. Ustedes ya tienen estas cifras desde hace días, y después la Presidencia lo pone a consideración de este Consejo General. Las expresiones que se han vertido a lo largo desde el día lunes, que se dieron a conocer las cifras por parte de la Comisión Temporal de Presupuesto en la respectiva rueda de prensa, incluidos ustedes mismos, pues son de diferentes, en diferentes sentidos. Unos que establecen que el presupuesto que está presentando el Instituto Nacional Electoral es bastante elevado, otros que han estado haciendo los análisis correspondientes, entendiendo la complejidad geográfica de nuestro país. Lo que yo les comparto a ustedes con mucha tranquilidad, certeza y responsabilidad es que el presupuesto que hoy fue aprobado, el anteproyecto de presupuesto que hoy fue aprobado por el Pleno del Consejo, responde estrictamente a las necesidades operativas y funcionales en la organización de este proceso electoral, que como ustedes saben, más de 20,000 cargos de elección popular en la competencia, son toda la elección federal, por primera vez todos los correspondientes a la elección federal. Los 32 estados concurrimos en un mismo día a la celebración de la jornada electoral 2024, y eso hace altamente compleja la organización del proceso electoral, porque tenemos, nada más les voy a dar un dato. En términos de boletas electorales, lo dijimos ayer en la firma del convenio con Talleres Gráficos de México, se estarán imprimiendo alrededor de 512 millones de boletas. Hacer que esos 12 millones de boletas coincidan en una misma ruta por parte de los institutos electorales locales y el Instituto Federal Electoral, por supuesto que trae aparejado un costo en términos de presupuesto muy alto, porque le antecede a este evento ya
prácticamente para la celebración de la jornada electoral. Es decir, cuando ya tenemos armados los paquetes, cuando ya tenemos todo listo para entregarle a quien es el presidente de la mesa directiva de Casilla. Todo esto tiene unos meses de anticipación de trabajo, entre los que se incluyen la capacitación a todos los funcionarios electorales que, siendo nuestros vecinos, serán los que en las manos que depositamos el proceso electoral, como ya lo hace desde hace bastante tiempo este instituto. Es decir, convencida estoy, segura además, de que este presupuesto que estamos presentando el día de hoy como anteproyecto a la Secretaría de Hacienda, al propio Ejecutivo y a la Cámara de Diputados es el que le da respuesta puntual, objetiva y que garantiza la celebración del proceso electoral 2024. Gracias, presidenta. Seguimos con Jorge Monroy, de Latinos. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, bueno, ya en uno de sus informes hablaban de algunos riesgos que podría haber en caso de que se les redujera presupuesto. Hablaban ustedes, por ejemplo, de la reducción de casillas o el tema de del conteo que hacen en las elecciones. Quisiera saber si nos puede delinear de manera puntual cuáles serían los riesgos en los que estaría el INE en caso de que hubiera un recorte mayor a su presupuesto, y preguntarle si va a gestionar o ya gestionó, no sé, una reunión con el presidente, con todos los consejeros, y qué agenda eventualmente le propondría al presidente. Gracias. No tenemos en el panorama hacia enfrente una segunda reunión con la Presidencia de la República. No hay un solo comentario de esos entre el colegiado de este instituto, y por el otro lado sería prejuzgar con una anticipación inadecuada además la acción que va a tener la Cámara de Diputados. Yo espero que la Cámara de Diputados sea sensible a partir de su Junta de Coordinación Política a los planteamientos que le habremos de hacer de manera puntual en qué consiste el presupuesto. Yo no prejuzgaría, por lo tanto no te podría contestar en este momento qué riesgos. Si hablamos en términos generales de los riesgos que se correrían, pues de entrada, si no existiese presupuesto, pues bueno, la celebración de las elecciones correría todos los riesgos del mundo. No estamos en esa circunstancia, no hay que prejuzgar, hay que esperar la acción adecuada de la Cámara de Diputados. Yo espero que así sea, que exista la sensibilidad en todas las fuerzas políticas. Hemos tenido acercamientos, eso sí informamos el día de hoy, tanto con la Comisión de Presupuesto como con la misma Junta de Coordinación Política, para establecer que la elaboración del presupuesto 23-24 para el proceso 23-24 sería altamente responsable, eficiente, eficaz y que garantizaría de manera absoluta el proceso electoral. Hasta ahí creo que es lo correcto contestarle a su pregunta. No me atrevería a intentar siquiera descifrar cómo va a actuar la Cámara de Diputados. Yo espero que actúe de la manera más responsable y sensible, porque como dijimos en la reunión de este día, la celebración de los procesos electorales es una responsabilidad social compartida desde las instituciones, los poderes de la nación y por supuesto la sociedad civil. Gracias, presidenta. Continuamos con Andrea Meraz, de Radio Fórmula. Buenas tardes. Quería preguntarle, ustedes tuvieron un encuentro con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Entre otros temas, pues se habló sobre esta crisis que atraviesan algunas autoridades electorales locales. Saber si desde esa fecha a ahora se ha cambiado algo en este panorama económico que están enfrentando los institutos electorales, los soples. También quisiera preguntarle el tema de los nombramientos. Ya estamos a 3 semanas aproximadamente para que inicie el proceso electoral, y hay algunas áreas con encargadurías, y entiendo que el INE es un trabajo en conjunto, en equipo,
pero ¿no se vulnera un poco que no haya nombramientos oficiales en áreas estratégicas, que ahora, por ejemplo, se haya dado la salida del maestro Ignacio Ruelas? Y preguntarle, más allá de los riesgos económicos que podría eventualmente surgir si hay un recorte a este presupuesto que ustedes plantean, ¿qué pasa con la seguridad en las elecciones? Estamos hablando del grupo de grupos organizados criminales que pudieran afectarse. Ustedes ya lo tienen, digamos, visualizado. ¿Y qué apoyo solicitarían al gobierno, si en dado caso, para garantizar que en estas áreas donde pues hay focos rojos se garantice que el ciudadano tenga derecho al voto? Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Mira, me parecen tan interesantes los tres planteamientos que haces. Espero contestar con toda la prontitud y la necesidad de información que planteas en este momento. Sobre el presupuesto y la situación financiera de los organismos públicos locales, planteadas desde el día efectivamente que nos reunimos por primera vez y bueno, la única vez, por cierto, no solo por primera vez, con el secretario entonces de Gobernación y el tema de la seguridad. Voy a unir estos dos temas, si te parece bien. No solamente nos quedamos en el plano de la reunión con la Secretaría de Gobernación y su titular, también dimos un paso más allá y convocamos a todas las autoridades ejecutivas en lo local, en los estatales. Y así tuvimos aquí una reunión hace poco con todas las autoridades ejecutivas, unas a título en donde aparecieron y acudieron al llamado los propios gobernadores o gobernadoras, y en otros en donde pusieron a disposición de estos temas a los representantes enviados por las diferentes oficinas de gobierno de los gobiernos locales, pero todos venían en una calidad y era la del compromiso compartido con el Instituto Nacional Electoral. Y ahí también se tocaron estos temas y ya tenemos los primeros frutos. Es decir, lo primero era lograr que nos abrieran las puertas en los gobiernos locales, tanto a la delegación nuestra del Instituto Nacional Electoral como a los organismos públicos locales, justamente para plantear estos dos temas. Uno era el tema del financiamiento de la administración oportuna y adecuada y la cantidad correcta en los institutos locales para garantizar sus procesos electorales locales, y la otra era en materia de seguridad. Ya se están dando las primeras reuniones, eso nos permite decirte que sí rinden frutos la relación interinstitucional, los frutos que el Instituto Nacional Electoral además requiere, conscientes de que la interinstitucional nos lleva al mejor de los puertos. Es decir, ¿qué solicitaríamos en materia de seguridad? En principio hay que reconocer que esa no es una materia que le toque al Instituto Nacional Electoral, pero sí tenemos muy claro a quién le toca y por eso acudimos ya a las instancias correctas. Pediríamos un tiempo específico en sus mesas de seguridad en lo local y luego nosotros por acá también estaríamos trabajando a nivel federal, que ya lo hicimos en ese momento, solicitar todo el apoyo en lo que tiene que ver con la impresión de la documentación electoral, el resguardo debido, la transformación, el acompañamiento durante la jornada propiamente electoral. Y lo mismo sucede a nivel local. Estos dos temas ya están en avanzada, de tal manera que te puedo decir, esos son los temas, sí, efectivamente son los dos temas fundamentales. Hay otros de manera paralela en donde invitamos a todos los ejecutivos a que asumieran la responsabilidad en el tema de la violencia política contra la mujer en razón de género, que esa fuera desde su cancha también intentar que no se dé en las diferentes entidades, y el otro era la participación del INE con los estados en la búsqueda de personas desaparecidas, el reconocimiento de ellas a través del Registro Federal de Electores. Esos son los convenios que ya están en marcha, revisándose también con ellos. Es la parte social que nos toca trabajar con ellos y que ya teníamos y tenemos a estas alturas avances. Te pongo un ejemplo del porcentaje de personas que aparecen como posibles reconocimientos por parte de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores. Andamos en un porcentaje del 89% de efectividad.
Eso te lo puedo decir yo desde aquí del Instituto Nacional Electoral, pero para ellos en lo local representan avances sustanciales en su tema de gobernabilidad al interior de sus estados. Con respecto al tema de los nombramientos pendientes en el instituto aquí, en oficinas centrales, pues creo que es un tema que nos ocupará en estos días. Pero como siempre lo he dicho, las propuestas han sido puestas sobre la mesa. Esa tarea no descansa, tampoco se agota. Esta tarea es permanente, está revisando estos detalles. Sin embargo, lo dije el primer día y lo seguiré sosteniendo siempre, la estructura normativa del instituto permite contar con prácticamente titulares, aunque tengan la categoría de encargadurías, pero están con todas las funciones que le demanda la posición que asumen, y en ese sentido se garantiza que los trabajos de este instituto jamás se detengan y jamás por falta de un nombramiento se pueda generar alguna laguna en el cumplimiento o algún impasse en el cumplimiento de alguna tarea. Muchas gracias, consejera presidenta. Continuamos con Ernesto Núñez, de Animal Político. Aquí tienes. Gracias. Buenas tardes, presidenta. Preguntarle dos cosas. Una, hace unos momentos en el Consejo General, el consejero Arturo Castillo pidió una investigación para saber qué pasó en la UTCE respecto a los dichos del presidente que pudieran constituir violencia política de género. Y él pidió que se investigue si hubo un parafraseo o una cita textual de los dichos del presidente López Obrador. Preguntarle si usted respaldará esa investigación, si usted está de acuerdo en que se investigue qué pasó y por qué alguien en la UTCE decidió parafrasear en lugar de citar textualmente al presidente, con el problema que eso genera, porque la Consejería Jurídica de la Presidencia ya protestó por este hecho, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué responderle al presidente precisamente cuando él dice que el INE debería hacer un recorte de 10,000 millones respecto a lo que está pidiendo? ¿No le parece excesiva esa cifra que el presidente dice, digamos, no sé bien de dónde lo saque, pero él dijo en la semana que el INE aguanta un recorte de 10,000 millones? Serían esas dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Animal Político. ¿Cómo? Ernesto Núñez, de Animal Político. Ernesto Núñez, de Animal Político, ¿que no? Digo, cualquiera lo entendimos de esa manera. Una disculpa, Ernesto, si hay algo. Así son de bromistas entre ustedes, eso me queda clarísimo, pero bueno. Ernesto, ¿cómo no acompañar una propuesta de esta naturaleza? La primera que pide que se revise qué sucede al interior de la UTCE, por supuesto, es la presidencia, porque es evidente que no podemos cometer este tipo de errores en caso de que hubiese sido un error a propósito, un error involuntario, un error inexistente. Habría que definir en qué cadena del proceso, en qué parte de la cadena del proceso esto sucedió, cómo no acompañarla. El hecho de no manifestar, dirían los abogados, es afirmativa, ¿cómo? Facta, ¿no? Ficta, algo así. Es decir, el que calla también está de acuerdo en este caso. ¿Cómo no estarlo? Sería una irresponsabilidad no estarlo, pero además es algo que no inicia hoy, ya viene trabajándose ese tema. Hoy lo formaliza el consejero Arturo, se le suman los consejeros y el resto también estamos en la misma sintonía. En caso de las declaraciones de por qué habría que reducírsele 10,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral y se lo resiste, bueno, yo respeto mucho la libertad de expresión de cualquier persona de este país. Sin embargo, te respondo exactamente igual que respondí a la primera pregunta. Estoy segura que el presupuesto que hoy presentamos es altamente responsable, eficiente y garantiza el proceso electoral. Y es defendible del punto 1 al punto N, que tiene contenido en sí mismo. Gracias, consejera. Sí, continuamos con Claudia Flores Barreto, de Televisa N+.
¿Qué tal, consejera presidenta? Buena tarde. Insistir un poco en esta apreciación, porque no se trata de cualquier ciudadano, sino del presidente de la República, que ha insistido en que se gasta mucho en democracia. Ahora que usted ha tomado la presidencia del instituto y que pues se ha aproximado de manera evidentemente directa a la elaboración de este proyecto de presupuesto que ustedes están presentando y que conoce ya las entrañas, digamos, de las necesidades de el presupuesto para organizar una elección y todo lo que ello implica, me gustaría insistirle en saber su opinión. Estos 10,000 millones de pesos, con este marco legal, con estas atribuciones que ustedes tienen y con la forma de hacer elecciones en México, ¿sería posible a corto plazo o tendría que haber un ajuste en el marco legal para poder llevar a cabo un recorte de 10,000 millones de pesos respecto a lo que ustedes están presentando, sobre todo considerando que en este particular caso estamos hablando de la elección más grande de la historia de este país? Por un lado. Y por otro lado, solo preguntarle su opinión, parecería un asunto de alarma, pero finalmente en Ecuador hubo un asesinato de un candidato presidencial. ¿Ustedes tienen considerado, sobre todo por las circunstancias en las que se ha dicho que se dio el asesinato y el discurso del presidente, ¿ustedes han considerado en algún momento que esta vez en México se tuviera que tener la implementación de medidas pues más estrictas de seguridad en torno a los candidatos presidenciales? Muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, mira, el tema de la seguridad de las candidaturas no es un tema que va a existir en este proceso electoral. Estas reuniones entre las autoridades electorales y las autoridades ejecutivas en las entidades y a nivel federal justamente busca eso. Hay escalas que tienen muy definidas estas áreas de seguridad, en donde cuando hay un planteamiento de esta naturaleza, ellos revisan hasta dónde es posible llegar en términos de seguridad. Por eso siempre soy muy respetuosa de decir, esa parte tiene instituciones que la encabezan. El tema de la seguridad, que es planteado en estas reuniones, es planteado. Y no solamente se plantea este año, se plantea cada proceso electoral. No es un tema que, derivado del asunto del exterior, estemos nosotros implementando en este momento. Es un tema de naturalidad básica en la relación que llevamos con las autoridades ejecutivas a nivel local y a nivel federal. Sobre si aguanta un recorte de esta naturaleza el instituto, pues creo que la propia normativa nos lleva de la mano para llegar a la cantidad en la que estamos llegando el día de hoy en el proyecto que acabamos de aprobar en el Consejo General. ¿Cómo decir qué es lo que se tendría que quitar o qué no se tendría que quitar dentro de todo el procedimiento? Este anteproyecto responde exclusivamente a las atribuciones que se le han otorgado por ley al Instituto Nacional Electoral, y te respondo con otro valor. Si del presupuesto de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, como un órgano que garantiza la transición pacífica del poder, solo requiere el 0.26%, en verdad es un país que debe de estar de manteles largos. Le ocupa muy poquito del presupuesto, si lo vemos en el gran contenido presupuestal a nivel federación, y agregaría otra palabra más. El proceso electoral, los procesos electorales en esta magnitud de porcentaje no representan un costo para el país, deben de representar siempre un valor. Y ese es el valor que todos los mexicanos estamos esperando cada vez que un proceso electoral inicia y termina. Es decir, la garantía de que todo sale con la certeza adecuada y en el momento que marca la ley. No tiene un costo, tiene un valor la democracia en nuestro país. Gracias, presidenta. Continuamos con Fabiola Martínez de La Jornada. Estoy por acá, consejera. Dos datos, si me pudiera precisar. Uno,
En términos operativos y de logística, si nos puede precisar de lo que se aprobó hoy o de lo que esté al futuro, ¿cuál es el gasto o la estrategia para proteger el voto en esta cadena de custodia que usted ha referido que se requiere reforzar? ¿Qué va a pasar en este reforzamiento de cadena de custodia del voto? Porque evidentemente en este país ha habido quema de urnas, robo de urnas, en fin. Segundo, si nos pudiera precisar si es que tienen ya alguna cifra tentativa, porque pues se desprende de lo que establece la ley y la Constitución, de qué nivel serían las prerrogativas para los partidos políticos el año próximo y obviamente incluido el dinero para campañas políticas. Y tercero, si tienen alguna estrategia para lo que se viene, que evidentemente según estas preliminares va a ser un choque de trenes de 2 bloques y, como se dice popularmente, los ánimos ya se están calentando. Tuvieron hoy aquí una manifestación de uno de los aspirantes de uno de los bloques. ¿Y cuál es la previsión? Porque parece ser que va a ir subiendo de tono esto, ¿no? Gracias. Bueno, esos son los augurios que está poniendo sobre la mesa. A ver, siempre vamos a estar preparados para la alta competencia política y en ese sentido se enlaza con la primera, cuánto cuesta la cadena de custodia para garantizar la seguridad. Desde el punto de vista jurídico también se garantiza, esperamos un proceso altamente litigioso, eso hace que abone en el presupuesto, en las diferentes instancias del instituto, cantidades correspondientes para eso, de tal manera que cuantificarte cuánto estamos invirtiendo o estamos presupuestando para este tema, pues está distribuido en todas nuestras delegaciones y aquí mismo en las oficinas. Te comparto que se están solicitando personal adicional, por ejemplo, para la unidad técnica de lo contencioso electoral, para la unidad técnica de fiscalización, para la dirección jurídica y así como esas hay otras partes en la cadena de todo este proceso que está lleno de procedimientos que no solamente han sido puestos por los legisladores, sino impulsados por los propios partidos políticos en esto que le hemos denominado durante mucho tiempo la cadena de la desconfianza, que nos lleve a tener puntos muy definidos de cuidado muy elevado que debemos de tener. Bueno, ahí está considerada. En todas estas partes, unidades responsables del gasto que tienen que ver con estas actividades. Y en lo que toca en todo el territorio nacional, desde la misma tramitación de la credencial para votar, con la campaña anual intensa que habremos de iniciar muy pronto, en todo esto ya se incluyen temas de seguridad, por supuesto que se incluyen y están diseminadas en todas las unidades responsables de la ejecución del gasto. Prerrogativas a partidos políticos, pues bueno, es la aplicación de la fórmula que marca la ley y más o menos el estimado, de acuerdo al corte de la lista nominal que se requiere para este cálculo, que es el 31 de julio, si no estoy equivocada, es el 31 de julio, más luego lo que tiene que ver con la celebración de las campañas electorales, ascenderá más o menos 10,440 millones de pesos. Eso es un acuerdo que se tomará el día 25 de este mes en la próxima sesión de carácter ordinaria que tenemos y aun cuando no lo hayamos preguntado, pues también debo decirles que el día de hoy también se aprobó lo que tiene que ver con el presupuesto precautorio. ¿Y por qué precautorio? Porque no forma parte del presupuesto que vamos a pedir que se nos otorgue, solamente está ahí enlistado para que el Poder Legislativo lo observe, lo tome como nota y en caso de ser requerido, en caso de ser necesario, será requerido a la misma Cámara. Es decir, está de manera estrictamente precautoria, no forma parte. Las prerrogativas de los partidos políticos tampoco forman parte. Siempre hay que estar recordando que somos solamente el medio para entregar el recurso a los partidos políticos y luego viene toda nuestra tarea de fiscalización de los recursos públicos que se le entregan a los partidos. Así es de que
Creo que con eso doy respuesta. Pepe, ¿hasta aquí? Sí. ¿Sí? Tenemos Muchísimas dos preguntas más. gracias. Dos preguntas. ¿Quién? Señora Presidenta. Gracias, consejera. Acá estoy, Rafael Montes de Milenio. Menciona ahorita que se van a reforzar algunas áreas que son necesarias para hacer frente a la litigiosidad que se prevé que va a venir. ¿Cuántas personas más estarían contratando para estas áreas? Supongo que ya tienen previsto eso. También preguntarle, dice usted que bueno, la democracia no tiene un costo. Coincido con eso, más bien es un valor. ¿Han calculado cuánto vale o cuánto va a valer el voto de cada ciudadano en la elección del próximo año con este presupuesto que ustedes están contemplando? Y finalmente, sí o no, la violencia que vive el país encarece el proceso electoral, está reflejado en el proyecto que ustedes están presentando, la violencia, la inseguridad, el crimen organizado que pues impera en muchos estados del país. ¿Ustedes consideraron ese factor para calcular este proyecto de presupuesto? Gracias. No, los factores, los factores los emite, que tienes que calcular, los emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotras, conocedores en la comisión temporal y en las áreas técnicas, de lo que desde campo tenemos conocimiento, de lo que nuestro propio personal, que todos los días anda en campo, nos da aviso, incluimos algunas medidas. Por ejemplo, si tenemos vehículos que resisten el caminar por algunas rutas de terracería que pudieran ser susceptibles. Recientemente acabamos de tener un percance, por ejemplo, ¿en dónde está? En Veracruz. En sí. Ajá. Y bueno, esas son las cosas que tienen que estar consideradas, porque fueron víctimas de un asalto, aun cuando no perdimos a ninguna persona, que es el tema más importante que anunciar, más allá del percance, pero habría que tener ese tipo de reforzamientos, ¿no? Conocedores del territorio, cada estado expone. Por eso hoy celebrábamos todos los consejeros que por primera vez se hayan incluido las voces de los delegados, porque ellos conocen este tipo de circunstancias, de situaciones que viven y se incorporaron de alguna manera al presupuesto, aun cuando no con un criterio, una metodología que diga, por esta razón, por este fenómeno y este otro, este es el costo que tendría que tener dentro del presupuesto, pero sí se toman en cuenta todas sus deliberaciones en las comparecencias que hicieron. ¿Y cuánto costaría la emisión de un voto? Fíjate, aquí tenemos también que hacer alguna diferenciación, porque tenemos el voto de los mexicanos residentes en el extranjero con las particularidades del caso, la colocación de lugares de votación en alrededor de 20 sedes consulares. Luego tienes el voto en prisión de personas en prisión preventiva, que tienes que acudir y tienes que hacer todo un operativo especial. Tienes el voto anticipado, que también corresponde a un operativo especial, y el voto normal, entendiendo que este voto en el que llevamos la casilla más cercana al ciudadano tiene que ver con circunstancias geográficas distintas. El valor del voto en una zona urbana y el valor del voto en una zona rural no es exactamente el mismo. Es decir, al instituto tiene que invertir en llevar la casilla hasta el último rincón, porque te recuerdo, nosotros estamos estimando 98 millones de inscritos en la lista nominal y tenemos que trabajar para generarle una boleta y un lugar donde depositar su voto a cada ciudadano que ya está inscrito en esa, no para los que normalmente votan, para el 100% de los que tienen la posibilidad de votar. Y eso entonces hace diferente el valor del voto, pero en una ecuación muy simplista, sin método alguno, pudiéramos hacer el total del presupuesto entre el total de lista nominal. Y ese sería un aproximado del voto, de manera muy simplista, sin método alguno, porque te acabo de decir todas las diferentes valoraciones que se tiene para la emisión de un voto. Muchas gracias a todos, Pepe. Gracias, Presidenta. Nos faltaba Erika Flores de la Silla Rota. ¿Hay uno más? Una más y con esa concluimos. Gracias. Consejera Erika Flores de la Silla Rota, dos preguntas muy rápidas. Una, ¿cómo quedó en el presupuesto el salario de los consejeros, que ha sido un tema
que le ha molestado mucho al presidente, ¿se van a reducir el sueldo o no? Y la segunda, si el presidente dice que el recorte de los 10,000 millones va o va, todos sabemos que en la Cámara de Diputados lo que dice el presidente es lo que aprueba la bancada de Morena y sus aliados. ¿Usted, digamos que apechugaría la orden, en este caso, por más negociaciones que tenga con la Cámara, o podría interponer alguna controversia constitucional en ese sentido? Gracias a ti. Desde el primer instante que iniciamos con el proceso de presupuestación, he venido sosteniendo que el presupuesto es defendible de la A a la Z. Es decir, defenderemos el presupuesto. Esa es la respuesta a la primera. Y a la segunda pregunta que hacía así, la primera, el sueldo de los consejeros. Es también desde el momento en que tomo la decisión de estar en cumplimiento del artículo correspondiente de la ley, también establezco que es en respeto absoluto al trámite que ya se ha venido siguiendo por parte de mis colegas consejeros. Hay un respeto absoluto entre lo que ya se hizo y lo que hoy, en esta nueva configuración del Consejo General, está la posibilidad de hacer. Yo llego en una circunstancia distinta. ¿No se recortó? ¿El salario es el mismo que han mantenido? El salario sigue exactamente su curso, lo establecimos hoy mismo. A ver, dentro del presupuesto va establecido todo el tabulador salarial del instituto y ese sigue. Hay un curso jurídico, hay un curso que se está viviendo en el instituto, ese no puedes salirte de él hasta que tenga un resultado. Hoy también lo decía una consejera, esperemos que sea la Suprema Corte la que defina, porque está en proceso de litigio jurídico, mientras que quienes llegamos en una circunstancia distinta, fuera de ese conjunto de servidores públicos del instituto que están en ese proceso. Así seguiremos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Presidenta. Gracias, Mariana, y gracias, Claudia. Con eso concluimos la conferencia de prensa.